Y ya ahí se escucha bien el micrófono. Sí. Ok. Y habla a tu nivel normal, que toma recontra fuerte. Ok. Ah, tira. Tiene una hermosa historia para contar de cómo venir hacia el viejo continente sin ciudadanía europea y con el visado de estudio. ¿Es así, Mae? Correcto. Bueno, y ya me presentó, ya. Ya la gente a esta altura te va a conocer, estoy seguro. Espero que de una forma muy positiva. Sí, claro que sí. Vamos a poner acá el canal de Mae. Contame, Mae, a mí ya me lo contó, me conmovió con su historia. No vamos a llorar. No vamos a llorar esta vez. Pero bueno, él tenía un sueño que lo está cumpliendo hoy acá. Y bueno, arrancar de cuándo, en qué momento surgió la idea y todo el proceso que te llevó a estar acá, con mucho detalle. Había una vez, hace como 6 años más o menos, que empezó lo que sería como este camino para llegar hoy donde estamos. Pero mi papá ya me estaba inculcando como que él quería como que me fuera a otro país a estudiar y todo. Conforme fui estudiando, ahí gracias a otras personas que me guiaron, me fui enamorando más de mi carrera, más de mi trabajo, y pues comencé a tener metas muy pequeñas dentro de la universidad para poder entretenerme. En ese momento vos ya estabas estudiando en Costa Rica. Sí, yo, bueno, soy de Costa Rica. ¿De qué ciudad? Soy de Cartago, la antigua capital. Soy productor audiovisual y bueno, estamos aquí estudiando cine, pero ya llegamos a eso. Pasaron 3 años más o menos que terminé la universidad, porque en un lapso me salí para trabajar y con eso pude comprarme mi equipo que le saqué duro, le saqué el jugo, y pues terminé la universidad. No estaba conforme con cómo vivía y cómo me veía a futuro. Entonces ya ahí tomé entre ceja y ceja, que se le dicen aquí, el objetivo de venir a estudiar a España. De venir acá, del otro lado del charco. Y puede sonar muy, muy imposible, cuesta mucho. Hay que dejar un montón de cosas. Ahí, si quieren la explicación completa, ahí ojalá les deje el video, ahí está más resumido todo. Es un poco nostálgico hacer este video, pero necesitaba tiempo en acostumbrarme a esta nueva vida. Un sueño que llevo trabajando desde que entré a la U. Legalmente en ese momento lo veía muy imposible. Pasó un año y llegó ese tan esperado día. El día en que mi sueño se iba a convertir en realidad. Más bien quiero que conozcan y vean lo chido y diferente que son las cosas por acá. Lo vamos a poner en la descripción. Pues es algo similar también a lo que vimos todos. Tenemos que dejar y sacrificar un montón de cosas para poder cumplir eso. Personas, cosas materiales, pero bueno, satisfacción personal y crecimiento también personal. Pero bueno, no es como solo decir, dejo esto, vendo esto y me voy. Lastimosamente hay que hacer una serie de trámites bastante aburridos, largos, pero necesarios para poder llegar acá. Hace 2 años inicié con los trámites del visado en Costa Rica, la Embajada de España. Es súper bueno, la verdad es que la información que te brindan por correo, la asistencia es precisa, es exacta. Te mandan un PDF, un formulario, en donde vienen todos los requisitos, pero detallados, que tienen que venir con apostilla, con esto, con lo otro, que ya voy a entrar en detalle con eso. Pero bueno, busqué los requisitos. Entre los requisitos, los más importantes es, bueno, si vos te vas a pagar tus estudios, todo, tenés que tener una carta por un abogado, notario, que haga constar de que tenés los recursos para poder mantenerte el lapso de tiempo que vas a estudiar, 2, 3 años, 4 años. Claro, un abogado, un escribano. Es correcto. Correcto, sí. A base de los medios económicos que vos presentás. Eso tiene que ir apostillado, casi que ciertos documentos tienen que ir apostillados sí o sí, que esos son los trámites más aburridos. Pero ahora es muy sencillo, porque ya en Costa Rica se sacan citas.
¿No se hace por internet? Sí, sacas una cita, llegas a esa hora y listo. Antes tenías que llegar a hacer fila en la Casa Amarilla, que es donde uno se apostilla, y era un caos. Mira, en Argentina hay una página donde uno puede cargar ahí el PDF y en un mes te mandan el documento apostillado. Cosas que hay que mejorar todavía. Claro. En ese primer instante fui y era hacer fila. Y eran filas y tenía documentos erróneos. Era mi primera vez. Entonces tenía que volverme a otra regional, a buscar otro documento, que la firma de no sé qué. Todo ocupa firma del superior, del superior, del superior, del superior. Para poder ser apostillado. Medios económicos también. Estados de cuenta de máximo 3 meses. ¿Cuánto te piden de medios económicos para una visa de estudio? Un monto lo sacas con un equivalente de que puedas pagar tus estudios, sí, más poder vivir, sí, el hospedaje y todo eso, en un aproximado, porque cuando vas a llegar a la embajada te hacen llenar un papelito. ¿Cuánto cuesta el curso? ¿Cuánto tenés vos en tus cuentas? Sí. ¿Y cuánto has pagado? Entonces, de base de eso... Claro, todo tiene que coincidir para que dé la cuenta. Porque la primera vez que fui, yo solo tenía unos 6.000 euros. Y yo le decía a la muchacha, no, es que el otro año, mientras yo pago este primer año, voy a ahorrar. Y me dice la muchacha, eso no funciona así. Claro. Entonces, ocupamos ver más. Sí. Y fue ahí cuando ya todo se desbordó. Pero hay una tablita que te da el equivalente. Ajá. La vi, pero no sé, ahí está en la página de la embajada por si quieren verla. Bien. Es un equivalente de como 2 euros, 1 euro por día que tienes que tener en todo lo que vas a estar. Y o algo si así. El curso dura 2 años, tiene que ser para los 2 años. 2 años más lo que vas a vivir en esos 2 años. O sea, tenés que tener la plata de la universidad o del centro donde vas a estudiar, más la subsistencia en esos 2 años. Entonces, un montón de dinero. Sí. Pero lo cual venía trabajando ya desde hace 4 años. ¿No tienen en cuenta la nueva normativa que permite a los visados de estudiantes poder trabajar una buena cantidad de horas? Y entonces no le dan lugar a eso. Creo que para los requisitos, o por lo menos cuando leí el formulario, son muy estrictos con lo que piden. No dan como otra solución a poder solventar como esas horas a base de... Claro. Como se hacían los trabajos comunales en los colegios. Pero no, son muy estrictos con eso, la verdad. Te van a pedir un montón de cosas, medios económicos, certificados médicos, igual apostillados, firmados, un seguro que tenés que tenerlo antes. Todo eso tenés que tenerlo antes de presentarte a la cita. ¿Y una reserva también para el hospedaje hay que tener? Eso te lo piden solo en el aeropuerto, o es muy probable que te lo pidan en el aeropuerto cuando estás haciendo ahí. Claro. El seguro es muy importante. Sin el seguro al final te dan 2 citas. La primera, entregar documentos, y si tenés algún documento erróneo, que es muy probable, y si no, pues felicidades, te dan una subsanación de expediente y tenés que volver a llevar esos documentos. O sea que tenés 2 posibilidades. 2 posibilidades. ¿Y si ya la segunda llevaste algo mal, te rebotan? La idea es que no lo lleves nada mal, porque te dan un gran margen de tiempo para poder solventarlo. Bueno, bien. Pero la idea es a la primera, porque esos trámites se tienen que hacer con 3 meses de antelación, sí, antes de que vayas a partir. Creo que vamos así como un poco desordenados, pero lo importante es eso. Lo más importante para un trámite de visado es tomarse, si vas a viajar en septiembre, como fue mi caso, ya desde febrero o marzo, ir resolviendo requisitos que puedes ir, que sean más sencillos, que no requieran de firma y luego de una firma ir a otro lado, porque requisitos donde tienes que ir más de un punto, sacar fotocopias, sacar timbres. En el caso de Costa Rica puede que en cualquier otro país sea más accesible. Pues, no hay problema, acá nos vamos a basar siempre en la experiencia de cada uno, así que lo importante es que vos cuentes tu experiencia, que eso es información de verdad. No estamos chamullando, no estamos diciendo algo que no sabemos. Entonces, si lo haces con tiempo y no lo haces como fue mi primera vez, que lo hice casi que todo a destiempo, vas a poder tener chance de poder resolver cualquier requisito que tengas erróneo con bastante tiempo, sea apostillar, porque normalmente siempre cuando vas a sacar citas te dan el certificado erróneo un martes. Pero hay citas hasta el viernes de la próxima semana. Entonces, tener un margen de tiempo bastante amplio, creo que es algo sentido común. Hacer todo con tiempo, pero... Vos arrancabas el curso este año en septiembre, ¿fue? 3 de octubre. El 3 de octubre arrancaste.
y presentaste los papeles en febrero, o en febrero empezaste a juntarlos. Empecé en mayo, porque ya venía de haberme equivocado el año anterior. Entonces ya yo sabía qué tiempo o cuánto tiempo podía yo dedicarle a cada requisito. Y al final tuve tiempo para resolver requisitos que me salieron erróneos, como el seguro, pero es porque agarré un seguro de acá, sale más barato que uno de Costa Rica. Entonces... El motivo del primer rechazo en 2021 fue por el seguro. Los medios económicos. Ah, ¿seguro y medios económicos? El seguro, ni siquiera había llegado el seguro. Dejé el trámite botado. Fue eso que vos pensaste que con el dinero que era para un año alcanzaba. Pero es forma de la misma inexperiencia, porque al final el trámite, todos los trámites lo hice yo, todo lo busqué yo, entonces mis papás nunca habían tenido una experiencia de hacer un trámite de visado de estudiante para irse a otro lado, entonces no estaban al tanto. Claro. Sin embargo, estaban ayudándome y muy anuente a, no sé, como prestarme el carro o sacarme alguna, como ellos trabajan en el hospital, pues certificados más a mano. Pero ir y todo eso, pues sí me tocó vivirlo un poquito joven y equivocarme, dejarlo botado. Pero igual, como les dije, ya lo tenía entre ceja y ceja, entonces... Y ese error fue el primero que quise resolver. Le tengo un amor-odio. El siguiente año lo hice con tiempo, me dio tiempo de todo y todo fue muy diferente, la verdad. ¿Tuviste que trabajar más para juntar ese dinero que faltaba? Venía trabajando, pero no lo suficiente. No era yo, me sentía muy vacío porque algo que venís trabajando desde hace 6 años, 4 años, pegas con pared. Decidí trabajar más duro, agarrar cualquier tipo de trabajo, si me pagaban mucho, si no me pagaban mucho. Veía trabajos que eran potenciales para generar en otro trabajo tal vez otras cosas y pues ese esfuerzo de más o esa milla de más permitió que ese primer requisito se diera y el resto lo estuviera contando hoy acá. Vamos, muy bien. La visa te la dieron por 3 meses y luego tenés que hacer otro trámite. Muy buen tema. Sí, la visa de estudiante te la dan por 90 días. En esos 90 días, y es aquí donde tienen que hacer lo que yo no estoy haciendo, es que apenas vienen al territorio español, a donde sea que vayan a estar, tienen que ir al ayuntamiento a empadronarse, para que así les den como su cédula de identidad, que es llamado aquí NIE. Ya ustedes con la visa de estudiantes ya van a tener un NIE, pero ese NIE es temporal, es como para poder aeropuertos, si te paran cuando llegas ahí, por dicha no me han parado, no veo policías. La visa de 90 días se extiende al plazo de lo que vas a estar estudiando en el territorio. En tu caso, 2 años. En mi caso, 2 años. Bien. Ahora, si conseguís un trabajo, ya puedes extender y aplicar para una residencia, pero eso es un tema aparte. Esa va a ser la parte 2 del video. Por eso es tan buena la visa de estudios en comparación con las demás visas que son más complicadas todavía, porque vas a poder trabajar cuando te hagas el empadronamiento y vas a luego poder aplicar a una eventual posibilidad de ciudadanía, ¿no? Por estar residiendo 2 años de manera legal, según tengo entendido, no quiero tirar algo que no es, pero medio que va por ahí. Sí, correcto. Ya con ese NIE te permite, incluso si querés salir del territorio español en el espacio de la Unión Europea, de los mismos o de fuera, el NIE es como y tu seguro, es como tu forma de salir si querés incluso regresar a tu país o viajar, el NIE es el que te va a salvar. Y entonces de acá el objetivo a estos 2 años... Estudiar mucho, conocer a muchas personas, que es este proceso el que lo estoy viviendo en el coliving. Aprender, estudiar mucho y este año lo bauticé como el año de crear mucho contenido audiovisual y... Podemos decir entonces que se ha cumplido la primera etapa de un gran sueño. Sí, la verdad es que se logró algo que era imposible o que yo veía imposible, pues se logró. Algo que es una experiencia muy bonita y nueva es que cuando logras eso, en mi caso me pasó, es como que haces así como ¿y ahora qué?
¿Qué viene después de esto, no? Sí, sí, es como, wow, esto lo tenía así súper top Sí. en Costa Rica y era algo, inimaginable y ahora estar aquí a veces es poco creíble, pero ya hay que meterse que estamos acá y ahora qué. Y lo más importante es que puedas, con este video, que contaste tu experiencia y que seguramente hay muchísima gente todavía en Costa Rica o en otros países de Latinoamérica con el mismo sueño y con la misma por ahí, no negatividad o pesimismo, suena feo decirlo, pero con eso de verlo algo como súper imposible y que no lo es, que es simplemente enfocarse, trabajar y se puede, porque acá estás. Lo que les puedo decir a esas personas que están como en me mando, no me mando, es que qué difícil, es que aquí, que allá, hay que tener bastante coraje, yo creo. Hay que tener bastante para... ya lo hice. Sí. Se entendió. Porque no es fácil y realmente las personas que dejan cosas materiales o familiares son personas que realmente son líderes y no tienen miedo del qué dirán, sino que siguen a esas cosas que lo llenan, lo hacen pleno pero eso sí es muy difícil, es costoso, pero es posible. Y si es posible, pues... Y nunca hay que quedarse con el que hubiera sido. eso es lo más feo. Porque de última, si viniste y no te gusta, volviste y continúas. Pero si te quedas con las ganas... En el proceso te vas a conocer, vas a ver de qué madera estás hecho y yo creo que todos estamos para cosas de las que estamos haciendo ahorita mismo. Pero es cuestión de darle con todo, ponerse la 10. Bueno, Mae, muchísimas gracias a vos, por Tomás. tu experiencia y esperemos que te pueda servir de inspiración para muchos más. Bueno, chicos, chicas, chiques, vamos. Ah, mae, qué bonito.